Las velas estaban encendidas. El pastel todavía estaba caliente. La sonrisa de mi hijo era más brillante que las decoraciones de la pared. Recuerdo su vocecita diciendo: «Mami, este es el mejor cumpleaños de mi vida», mientras él estaba allí de pie, con su corona de papel azul y los ojos llenos de asombro. Había pasado 3 noches horneando ese pastel, haciendo a mano las decoraciones de fondant e inflando los globos yo sola después del trabajo, solo para que se sintiera especial, solo para que se sintiera normal, solo para que, por un día, pudiera fingir que el miedo no vivía con nosotros. Entonces sucedió. 3 golpes. Pesado, afilado, definitivo. No sonaban como ningún golpe que hubiera oído antes. Eran de esos que detienen todo movimiento en una habitación, de esos que te hacen sentir el alma antes de que tu cuerpo reaccione. Todos se quedaron congelados. La música seguía sonando suavemente de fondo, una alegre canción sobre cumpleaños y felicidad, pero ya nadie la escuchaba, ni siquiera los niños, ni siquiera mi hijo. Abrí la puerta y todo desapareció. 2 hombres, chaquetas negras, insignias y un trozo de papel con mi nombre impreso. ¿Lucía Martínez? Eso es todo lo que dijeron. No parecían enojados, no gritaron, ni siquiera parecieron sorprendidos. Era solo otro trabajo para ellos, solo otro nombre en una lista. Asentí antes de siquiera pensar. Mis manos empezaron a temblar. Mi boca intentó formar palabras, pero mi cuerpo ya estaba delante de mí, saliendo como si supiera que este día llegaría, como si siempre lo hubiera sabido. Las esposas hicieron clic alrededor de mis muñecas como si estuvieran destinadas a estar allí. Adentro, Mateo se quedó quieto. Con una mano sostenía un globo, la otra ligeramente levantada, como si estuviera a punto de saludarme o de alcanzarme. Su boquita se abrió, pero no emitió ningún sonido. Simplemente me miró fijamente. Sus ojos no estaban confundidos, estaban rotos. Tiene 8 años y ya está aprendiendo que la seguridad puede desaparecer en un segundo. Una de las otras madres de la fiesta corrió a abrazarlo mientras los agentes me guiaban por las escaleras. Quería gritar, apartarme, decirles que había sido un error, pero no podía hablar, porque en el fondo sabía que no. Había vivido en las sombras demasiado tiempo. Había permanecido en un segundo plano. Había cambiado de domicilio, evitado hospitales, rechazado amistades demasiado profundas, todo para evitar este preciso momento. Y sin embargo, por mucho que intentara ser invisible, aquí estaba, esposada. En el cumpleaños de mi hijo, oía a un niño llorar. No sé si era mío, no importaba. El sonido me atravesó como una cuchilla. Mientras los agentes me subían a la parte trasera de su vehículo, vi mi reflejo en la ventana. No parecía una delincuente. Parecía una madre fracasada. No por haber hecho algo malo, sino porque este sistema fue creado para quebrar a gente como yo. Gente que venía aquí no a robar, sino a sobrevivir. A limpiar casas, criar hijos y hornear pasteles de cumpleaños que nunca se terminarían. El viaje fue silencioso. No lloraba. Todavía no. Las lágrimas vendrían después en un lugar sin privacidad, sin dignidad, sin calidez. Pero por ahora solo podía revivir el momento. La cara de Mateo, el globo en la mano, las velas aún encendidas en el pastel. No me dejaron apagarlos, ni siquiera me dejaron despedirme. La furgoneta dobló una esquina y la casa desapareció de mi vista. Pero ese momento, ese instante en que la alegría se convirtió en terror, me acompañaría para siempre. No solo como un recuerdo, sino como una cicatriz, una marca que jamás sanaría. Se suponía que ese día sería para él, para reír, para regalar y para la infancia. Y sin embargo, el regalo que recibió fue un trauma. ¿La sorpresa? Ver a su madre desaparecer delante de todos sus seres queridos. No recuerdo cuánto tiempo duró el viaje. Solo recuerdo haber llegado a un edificio gris sin ventanas y con demasiados candados. Me procesaron rápidamente, como si lo hubieran hecho 1000 veces, como si fuera un cadáver más, un expediente más. Nombre, fecha de nacimiento, país de origen, madre de uno. Sin antecedentes penales, sin arrestos previos, sin derechos. Me tomaron las huellas dactilares, los zapatos, los pendientes. Me dieron un mono fino y me dijeron que me cambiara delante de un desconocido. Sin privacidad, sin vacilaciones.
solo instrucciones frías. Fue entonces cuando empecé a temblar. No tenía frío. Estaba destrozado, despojado hasta la nada. No es una mujer, no es una madre, ni siquiera una persona. Solo un número en un sistema que no pregunta quién eres, solo de dónde vienes y con qué rapidez pueden enviarte de regreso. Esa noche, sentada en una celda, rodeada de otras mujeres con la misma mirada vacía, pensé en el pastel. Me pregunté si alguien lo había cortado, si Mateo lloró cuando no volvía a cantar, si alguien quitó las velas o si se derritieron hasta que la cera quemó el glaseado. Ese pensamiento me destruyó, porque se supone que los cumpleaños son seguros. Se supone que crean recuerdos, no que los destruyen. Pero para mi hijo, el 5 de octubre nunca volverá a ser solo un cumpleaños. Siempre será el día en que su madre desapareció frente a él, el día en que la alegría fue devorada por el miedo. Si alguna vez has sentido este miedo, ese que te lleva por los huesos, que te persigue incluso mientras duermes, quiero que sepas que no estás solo. Deja un comentario abajo con las palabras «Conozco este miedo», porque tu historia importa. Y quizás, juntos, podamos recordarle al mundo que detrás de cada número hay un nombre, hay una madre, hay amor. Y si crees que estas historias deben contarse, suscríbete a este canal. Cada vez que hagas clic en ese botón, le darás voz a alguien que ha estado silenciado demasiado tiempo. Me llamo Lucía Martínez. Tengo 36 años y durante los últimos 19 he vivido en Dallas, Texas. Ni siquiera me notarías si nos cruzáramos. Soy tranquila, mantengo un perfil bajo, limpio casas que no me pertenecen y horneo pasteles que nunca pruebo. Vivo con sencillez y trato de no pedir mucho. Pero lo que quizá no veas es la fuerza que me costó quedarme aquí, la fuerza que se necesita cada día para ser invisible y aún así sobrevivir. Llegué aquí con solo 17 años, sin inglés, sin dinero, sin ningún plan, excepto uno: sobrevivir. En Oaxaca, la vida había perdido sentido. Mi padrastro me tocaba cuando mi madre no veía. Se lo dije una vez, solo una vez. Me dio una bofetada tan fuerte que no pude oír por el oído izquierdo durante 2 días. Nunca volví a hablar de ello. El silencio se convirtió en mi escudo y la vergüenza en mi sombra. Así que me fui. Crucé la frontera escondido en la parte trasera de una camioneta. Ni siquiera recuerdo el nombre del hombre que me ayudó. Solo me dijo: «Baja la vista, no hables a menos que yo te lo diga, y no pares hasta que veas la valla». Caminamos por el desierto durante horas. Me sangraban los pies dentro de los zapatos. Tenía la garganta tan seca que me lamí el sudor de los labios, pero seguí adelante. Cuando llegué a Texas, dormí en el suelo del apartamento de un desconocido. Lavé platos en restaurantes que apestaban a grasa y amoníaco. Limpié moteles que olían a desconocidos y a arrepentimiento. Envié la mitad de todo lo que ganaba a casa. Mi madre nunca me preguntó cómo conseguí el dinero. Solo me dio las gracias. Y eso fue suficiente. Por un tiempo. Pero estaba solo. Completamente solo. Hasta Mateo. Tenía 28 años cuando me enteré de que estaba embarazada. Su padre era estadounidense. Lo conocí limpiando el apartamento de su prima. Coqueteó conmigo en un español mal hablado, y yo le respondí en un inglés mal hablado. Al principio me pareció inocente. Una vez me trajo flores. Me dijo que le gustaba mi risa. Luego desapareció el día que le conté lo del bebé. Cambió su número. Se esfumó como el humo. Lloré durante 3 días. No porque lo extrañara, sino porque estaba aterrorizada. ¿Cómo iba a criar a un niño sin papeles, sin familia y sin forma de darle lo que se merecía? Pero desde el momento en que nació Mateo, todo cambió. Lo sostuve en mis brazos y le prometí 2 cosas. 1, que nunca lo abandonaría. 2, que nunca dejaría que el miedo que cargaba se convirtiera en su carga. Era un bebé tranquilo, vigilante, como si supiera que el mundo no era seguro. Al crecer, hacía preguntas como: ¿por qué no podemos ir al médico como mis amigos? ¿O por qué nos mudamos tanto? Le mentí. Le dije: porque nos gusta explorar. Le dije que éramos aventureros, que nuestra vida era como un cuento, pero se supone que los cuentos tienen héroes, y yo nunca me sentí como uno. Nuestras vidas se basaban en rutinas que parecían ordinarias, pero estaban cuidadosamente diseñadas para la supervivencia.
Solo trabajaba para familias de confianza. Nunca dejaba entrar a nadie en nuestro apartamento. Pagaba todo en efectivo. No teníamos coche. Demasiado arriesgado, demasiado visible. En cambio, caminaba kilómetros todos los días, empujando a Mateo en una carriola que compré en una tienda de segunda mano por $5. Con el calor de Texas, sentía que el pavimento iba a quemarme las suelas de los zapatos. Pero seguíamos caminando, porque caminar significaba que seguíamos siendo libres. Por la noche, revisaba las cerraduras de la puerta 3 veces. Le enseñé a Mateo qué hacer si alguien tocaba muy fuerte. «Ve al armario», le dije, «y no salgas hasta que te llame 2 veces». No preguntó por qué. Simplemente memorizó la regla. Porque en nuestro mundo, hacer demasiadas preguntas podía ser peligroso. Aún así, intenté que su infancia fuera lo más brillante posible. Cada cumpleaños horneaba un pastel desde cero. Incluso cuando no podíamos comprar regalos, llenaba globos con notitas. «Eres fuerte, eres valiente, eres mi milagro». Las guardaba en una caja de zapatos debajo de su cama. Decía que le ayudaban a dormir. Una Navidad le hice un regalo con cartón reciclado y retazos de tela. Era una laptop de juguete para que se sintiera como los niños del colegio. No se rió. Me abrazó y me dijo que era perfecto. Así era Mateo. Siempre agradecido, siempre amable. Pero la bondad no te protege de aquello que no puedes ver venir. Vivíamos al margen. Sonreíamos a los vecinos, pero nunca nos intimamos demasiado. Cantábamos canciones en la cocina, pero apagábamos la música si sonaba el teléfono. Cada vez que alguien tocaba a la puerta, se me paraba el corazón. Nunca respondía a menos que supiera quién era. Guardaba una maleta llena en el armario, sin dinero ni objetos de valor. Solo el certificado de nacimiento de Mateo, una foto de nosotros juntos y su libro favorito. Si venían por mí, quería que recordara que lo intenté, porque el miedo no era solo una emoción en nuestra casa, era parte de los muebles, desgastado, familiar. Cuando empezó la escuela, solía pararme al otro lado de la calle y esperar hasta que desapareciera en el edificio. Entonces lloraba en silencio entre las sombras, no porque lo extrañara, sino porque me aterraba que alguien se diera cuenta de que era mío, que alguien hiciera demasiadas preguntas, que llegara el día en que preguntaran «¿Dónde está su padre?» o «¿Cuál es tu estatus migratorio?» y entonces se acabaría todo. Pero cada vez que corría a mis brazos, cada vez que traía a casa un dibujo o un examen de ortografía con una estrella dorada, me decía que valía la pena, cada sacrificio, cada noche sin dormir. Cada vez que me quedaba sin cenar para que tuviera leche en la nevera, valía la pena. Porque Mateo no era solo mi hijo, era mi razón, mi ancla, mi oxígeno. Quería que creciera creyendo que pertenecía, que importaba, que su vida tenía valor, aunque la mía no. Quería que sintiera alegría sin mirar por encima del hombro. Por eso le organicé esa fiesta de cumpleaños. Fue la primera vez que invité a más de una persona a casa. La primera vez que me permití creer que podíamos vivir como otras familias. Preparé pastel de 3 leches. Coloqué luces alrededor de la puerta. Ahorré durante un mes para comprar una piñata con forma de cohete. Quería que volara, aunque yo me quedara en tierra. Y por unas horas me permití olvidarlo. Bailé con él en la cocina. Dejé la música a todo volumen. No revisé la puerta. No contuve la respiración. Nos dejo ser felices. Pero la felicidad, en mi mundo, es algo frágil. Una burbuja de cristal que se rompe sin previo aviso. Y cuando llamaron a la puerta, supe que era culpa mía. Por esperar demasiado. Por soñar demasiado. Por creer que podía vivir sin miedo solo porque quería. Ahora, cuando cierro los ojos, no veo velas ni globos. Veo el rostro de Mateo. Veo su silencio. Veo el momento en que aprendió que el amor no siempre es suficiente para proteger a quienes nos importan. Si alguna vez has sentido que tu vida se construyó con tiempo prestado, si alguna vez has mirado a tu hijo y te has preguntado cuánto tiempo puedes mantenerlo a salvo, cuéntamelo abajo. Escribe «Vivo en las sombras» en los comentarios, porque si es así, lo sabes. Y si lo sabes, quizás juntos podamos arrojar luz sobre la verdad que muchos se ven obligados a ocultar. Y si crees que estas historias merecen ser escuchadas, suscríbete. Es más que un botón. Es un paso hacia la visibilidad, la dignidad
y la justicia para familias como la mía. Todavía recuerdo la noche que crucé. El cielo estaba tan oscuro que parecía que me perdía en la nada. El único sonido era el crujido de la tierra bajo nuestros zapatos y el viento que nos azotaba la espalda como si nos obligara a darnos la vuelta. Éramos 5, desconocidos, unidos por el silencio y la desesperación, sin nombres, solo aliento, miedo y esperanza. No hablamos, no hacía falta. Todos cargábamos con el mismo peso, la misma razón para seguir adelante. Caminamos durante horas. Atravesamos cauces secos y arbustos espinosos que nos desgarraban la ropa y la piel. El guía, un joven no mayor que yo, susurraba órdenes como si estuviera rezando. «Agáchate, no te detengas, no mires atrás». No lo hice. No podía. Mis pies sangraban a través de los zapatos. Las suelas eran baratas, de esas que se compran en el mercado por $2. Había envuelto mis calcetines en plástico para mantenerlos secos, pero no duraron. Al amanecer, la piel se estaba pelando. No lloré, ni siquiera me inmuté, porque el dolor era pasajero, pero que me atraparan podría significar regresar a la vida de la que apenas había escapado. Tenía 17 años. Nunca había viajado en avión. Nunca había visto una ciudad con más de 10 calles. Nunca había comido pizza ni usado vaqueros que no fueran de segunda mano de primos que ya no les quedaban. Pero había visto suficiente para saber que no podía quedarme donde estaba. Mi padrastro era respetado en nuestro pueblo. Iba a la iglesia. Era constructor. Decían que tenía manos de oro. Conocía esas manos demasiado bien. Conocía cómo se escabullían bajo mi manta cuando la casa estaba en silencio. Cómo se llevaba un dedo a los labios y susurraba: «Shh, es solo un juego». Conocía el sonido de la puerta al cerrarse tras él, como siempre la cerraba con llave, por si acaso. La primera vez que ocurrió, tenía 9 años. La última vez, tenía 16 años. La única razón por la que paró fue porque dejé de hablar, dejé de reír, dejé de ser una persona en esa casa. Me convertí en una sombra en mi propia vida. Mi madre lo notó, por supuesto. Las madres siempre lo saben, pero ella eligió no verlo. Lo eligió a él. Así que corrí. Vendí lo único valioso que tenía, un collar que me regaló mi abuela antes de morir. Les dije a todos que iba a la ciudad a buscar trabajo. Subí a un autobús con una mochila, $20 y una mentira que tuve que creer. El viaje a la frontera fue un torbellino de controles, terminales de autobús y miedo. Mantuve la cabeza gacha, evité el contacto visual y dormí abrazada a mi mochila. En cuanto crucé el desierto, dejé atrás a la niña que era. La enterré en la arena. Llegar a Texas fue como entrar en otro mundo. Todo era ruidoso, rápido, abrumador. Los edificios eran altos, las calles anchas. El idioma, un zumbido constante que no podía descifrar. Encontré a una mujer de mi pueblo en una lavandería. Reconoció cómo decía ciertas palabras y me preguntó si necesitaba ayuda. Asentí. Así empieza todo para la mayoría. Un asentimiento, un favor, una cadena de mujeres que se transmiten la supervivencia como reliquias. Me dio un lugar para dormir. Solo un rincón de su habitación con un colchón delgado y un ventilador compartido. Trabajé para su prima limpiando habitaciones de motel. El olor a lejía, moho y humo de cigarrillo se convirtió en mi café de la mañana. Las sábanas estaban manchadas con historias que no quería saber. Limpié todo 2 veces. Froté hasta que se me agrietaron las manos. Pero estaba agradecida, porque era invisible. Y en aquellos primeros tiempos, la invisibilidad era protección. Todos los días eran iguales. Despertar antes del amanecer. Caminar 5 cuadras hasta la parada del autobús. Limpiar habitaciones hasta que me dolía la espalda. Comer arroz con frijoles en silencio. Dormir. Repetir. No tenía tiempo para sentirme sola. No me lo permitía. Las emociones eran peligrosas. Te ablandaban. No podía permitirme serlo. Pero a veces, en los momentos de tranquilidad, pensaba en la chica que solía ser. La que amaba bailar descalza bajo la lluvia. La que leía cuentos a la luz de las velas y creía en la magia. La extrañaba, pero no la lloré, porque sobrevivir exigía sacrificio, y ya había renunciado a tanto para estar aquí. Con el tiempo, aprendí suficiente inglés para entender las señales de los autobuses.
Descubrí qué barrios eran seguros y qué tiendas no hacían demasiadas preguntas. Empecé a ahorrar dinero. No mucho, pero lo suficiente para enviar un poco a casa. Mi madre nunca me preguntó cómo lo ganaba. Simplemente me daba las gracias. Siempre. Como una transacción que ambos entendíamos, pero nunca reconocíamos. Seguí trabajando. Seguí escondiéndome. Y poco a poco, construí una vida en las grietas del sistema. Empecé a hornear. Empezó como algo pequeño. Una vecina me pidió que la ayudara a decorar un pastel para la fiesta de 15 años de su hija. No tenía experiencia, pero acepté. Me quedé despierta toda la noche viendo videos sobre cómo hacer flores con una bolsa de plástico. Al día siguiente, me dio $40 y se lo contó a todos sus conocidos. Al poco tiempo, horneaba en una cocina diminuta con un horno roto y sin aire acondicionado. Hacía pasteles para bautizos, bodas y baby showers. La gente acudía a mí porque cobraba poco y no hacía preguntas. Trabajaba con música de fondo y harina en la cara. Y por primera vez en años, sentí alegría. Había algo mágico en crear belleza a partir de ingredientes básicos. Huevos, azúcar, harina, nada sofisticado. Pero en mis manos se convertían en algo más, algo que alegraba a la gente, algo con lo que celebraban. Era lo opuesto a todo lo que había conocido. La gente empezó a conocer mi nombre, no el de ninguna lista del gobierno, sino el que se susurraba en las fiestas familiares. Lucía, la que hace los pasteles, eso era suficiente. Y luego vino Mateo. No lo planeé. No fue fácil, pero era mío. El embarazo fue difícil. No tenía seguro médico, ni atención prenatal. Trabajé hasta que rompí aguas en un autobús. El conductor no hablaba español, pero vio el dolor en mis ojos. Se detuvo, pidió ayuda y esperó conmigo. Su amabilidad fue como un milagro. Mateo nació en un hospital público, bajo una luz intensa y conversaciones en voz baja. Las enfermeras hablaban en voz baja, pero parecían preocupadas. Me interrogaron. Mentí. Dije que mi padre había fallecido, que no tenía familia. No fue una mentira del todo, no en los aspectos que realmente importaban. Pero Mateo estaba sano, estaba perfecto. Y por primera vez en mi vida me sentí completo. Le puse ese nombre en honor a mi abuelo. Un hombre que nunca tocaba a su esposa sin que se lo pidiera. Un hombre que les cantaba a sus cabras y lloraba cuando moría su gato. Un hombre que me enseñó lo que significa ser amable. Mateo fue mi promesa de no volver a ser un fantasma. Lo abracé y le susurré promesas que no estaba segura de poder cumplir. Que estaría a salvo, que sería amado, que nunca dejaría que nadie lo lastimara como me lastimaron a mí. Si alguna vez tuviste que convertirte en otra persona solo para sobrevivir, si alguna vez has construido una vida con solo determinación y gracia, quiero escuchar tu historia. Deja un comentario con las palabras «Tuve que desaparecer para vivir», porque hay fuerza en decirlo en voz alta. Y si estas historias te identifican, suscríbete. No es para mí, sino para cada madre que aún camina en la oscuridad con esperanza en su corazón. El miedo nunca era ruidoso. No gritaba. No golpeaba puertas ni me hacía sonar las sirenas en la cara. Susurraba. Respiraba tras mi nuca mientras doblaba la ropa de Mateo. Se quedaba en el pasillo cuando sacaba la basura. Se acurrucaba a mi lado cuando cerraba los ojos por la noche. Viví con ello como se vive con una enfermedad crónica. Dejas de preguntarte si se irá. Simplemente aprendes a manejarlo. Durante años, estructuré mi vida no en torno a la libertad, sino en torno a no ser encontrado. Nunca salía de casa a menos que fuera necesario. Mis compras se programaban en horarios en que las tiendas estaban tranquilas. Sabía qué pasillos tenían cámaras de seguridad y qué cajeros no hacían preguntas. Memorizaba la distribución de todas las tiendas de todo a $1 en un radio de 8 kilómetros. Podía decirte qué tienda de la esquina vendía leche sin pedir identificación y cuáles susurraban a oídos inapropiados. Nunca nos quedábamos mucho tiempo en un mismo sitio. Cada 2 años guardaba nuestras vidas en cajas etiquetadas con números en lugar de nombres. Los muebles siempre eran de segunda mano, fáciles de vender si necesitábamos desaparecer. Pagaba el alquiler en efectivo y guardaba los recibos en una caja de zapatos debajo del fregadero, por si acaso. Cuando nos mudamos a un nuevo apartamento,
Lo primero que hice fue probar qué tan rápido podía salir por la ventana trasera. No teníamos coche. Demasiados riesgos. Matrícula. Seguro. Controles de tráfico. Un mal intermitente. Una luz de freno olvidada. Y todo podía acabar. En cambio, caminaba a todas partes. Llevaba a Mateo en un cochecito bajo el calor, la lluvia y el frío. Guardaba toallitas húmedas en mi bolso, no solo para él, sino para secarnos el sudor de la cara cuando el sol de Texas nos quemaba la piel. Cada día tenía reglas. Nunca abras la puerta a menos que sepas quién es. Si oyes sirenas, quédate quieto. Si alguien llama haciendo preguntas, cuelga. Si sientes que algo anda mal, confía en tu instinto. El miedo agudiza tus sentidos. Te enseña a percibir el peligro antes de que llegue. Usaba teléfonos desechables. Cambiaba de número a menudo. No publicaba fotos de Mateo en línea. No escribía mi nombre completo en los formularios escolares, a menos que fuera absolutamente necesario. Cuando me pedían contactos de emergencia, anotaba números falsos. No tenía a nadie más, nadie en quien pudiera confiar. Mateo también conocía las reglas. No porque yo quisiera, sino porque tenía que hacerlo. Aprendió pronto a no preguntar por qué no teníamos coche, por qué nos mudábamos tanto o por qué nunca viajábamos. En cambio, empezó a preguntar cómo podía ayudar a empacar. Se le dio bien doblar ropa, pegar cajas con cinta adhesiva y etiquetar cosas con rotuladores. Por si acaso, le dije, siempre hay que estar preparado. Nunca se quedaba a dormir en casa de nadie. No porque nadie lo invitara, sino porque no soportaba la idea de que se fuera si algo pasaba. Necesitaba saber que si alguien llamaba a la puerta, él estaría conmigo, lo suficientemente cerca para esconderme, lo suficientemente cerca para abrazarme. Le enseñé una palabra clave, una frase sencilla que usábamos cuando algo no iba bien. Revisemos el horno. Sabía que tenía que ir al armario, meterse detrás de los zapatos y esperar a que lo llamara 2 veces. Solo 2 veces. Esa era nuestra señal. Ese era nuestro salvavidas. Una vez, cuando tenía 6 años, caminábamos a casa desde la biblioteca y un coche de policía pasó lentamente. Una patrulla normal, pero Mateo me tomó de la mano y susurró, ¿necesitamos revisar el horno? Sonreí y dije que no, pero por dentro me quebré, porque ningún niño debería tener que vivir así. Pero lo hicimos. No teníamos elección. Algunas noches, después de que Mateo se durmiera, me sentaba junto a la ventana a mirar las farolas. Veía familias paseando a sus perros, riendo, tomando fotos, viviendo vidas que parecían libertad. Y me preguntaba cómo se sentiría eso, estar relajado, ser espontáneo, no pensar 3 pasos por delante, solo sobrevivir uno. Extrañé recibir correo con mi nombre. Extrañaba entrar a un lugar y mostrar una identificación sin miedo. Extrañé la idea de que mañana podría ser seguro. Hubo una época en la que soñaba con estudiar enfermería. Practicaba vendar las rodillas raspadas de Mateo como si me preparara para los exámenes, pero la verdad es que nunca podría ir a la escuela. No podía arriesgarme a llamar la atención, no podía llenar los formularios, no podía abrir las puertas que se necesitaban para entrar a un aula. Así que convertí esos sueños en planes de supervivencia. Aprendí primeros auxilios básicos en YouTube. Aprendí a hacer jarabe para la tos con miel y limón y a tratar la fiebre con compresas frías. Tenía un cajón de medicamentos organizado como una minifarmacia. Tenía copias de todos los documentos importantes, plastificados y sellados en una bolsa Ziploc. Tenía una lista de las alergias y el tipo de sangre de Mateo escrita en inglés y español, guardada en su mochila. No pude protegerlo de todo, pero sí pude prepararlo. Porque cuando vives en las sombras, dejas de esperar que el mundo te ayude. Te conviertes en tu propio plan de rescate. Quienes nunca han vivido así lo consideran dramático, paranoico. Dicen cosas como, si no tienes nada que ocultar, no tienes nada que temer. No entienden que el miedo no siempre tiene que ver con la culpa. A veces tiene que ver con la historia, con saber que a la gente como tú no le dan segundas oportunidades. Ese pequeño error, ese pequeño detalle que pasas por alto puede costarte todo. Por eso nunca me permito relajarme, ni un segundo. Incluso en casa mantenía las cortinas corridas. Incluso en días festivos, no encendía velas que pudieran llamar la atención.
Incluso cuando Mateo me pidió adornos para Halloween, solo le dejé tallar una calabaza una vez. La pusimos en la mesa de la cocina en lugar de afuera. Era más seguro. Él no se quejó. Nunca se quejó. Pero lo vi. La forma en que observaba a los demás niños desde la ventana. La forma en que preguntó si quizás el año que viene podríamos tener un árbol de Navidad de verdad. La forma en que me abrazó un poco más fuerte cuando le dije que no podíamos ir a la excursión escolar porque no podía firmar los formularios. Odiaba mentir. Odiaba su mirada cuando dije, quizás la próxima vez. Y ambos sabíamos que no habría. Pero más que eso, odiaba la verdad. Que su vida estaba limitada por culpa de la mía. Aún así, nunca me culpó. Llegaba de la escuela y me contaba su día con una sonrisa. Nos dibujaba volando en cohetes, bailando en la luna, construyendo casas de pastel. Creía en cosas imposibles, y me hacía querer creer en ellas también. Así que seguí horneando. Llené nuestro pequeño apartamento con aroma a vainilla, canela y azúcar. Hice galletas con forma de estrellas, dinosaurios y letras de su nombre. Le dije que la harina era mágica, que, mezclada con los ingredientes adecuados, podía convertirse en alegría. Ese era nuestro mundo. No es perfecto, no es fácil, pero está lleno de amor. Y sin embargo, por mucho amor que le pusiéramos, el miedo nunca se fue. Permanecía en los rincones, esperando. Y en mi corazón sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que encontrara la manera de entrar. Si esto te identifica, si alguna vez has vivido en constante alerta, comparte tu opinión en los comentarios. Escribe, he vivido en silencio, y hazles saber a los demás que no están solos. Y si estas verdades necesitan ser escuchadas, suscríbete. Tu apoyo nos ayuda a ser vistos en un mundo que a menudo prefiere no mirar. En cuanto oí cerrarse la puerta tras mí en el centro de detención, una pregunta empezó a arder en mi interior. No era cuánto tiempo me retendrían ni qué pasaría después. Era quién. ¿Quién les dijo dónde estaba? ¿Quién les dio mi nombre, mi dirección, mi ubicación exacta el mismo día que me atreví a celebrar? Durante días, repasé mentalmente cada interacción como si fuera la escena de un crimen. No había solicitado nada arriesgado. No había contactado con ninguna agencia. Había sido muy cuidadosa. Siempre. ¿De dónde salió la filtración? ¿Quién me observaba mientras bailaba con mi hijo en la cocina esa mañana? No tenía mucha gente en mi vida. Eso fue intencional. Había vivido demasiado tiempo sabiendo que la seguridad solo existía cuando tu vida era invisible. Pero la familia, se supone que eso es sagrado. Se supone que es seguro. Así que cuando los guardias me entregaron un sobre Manila con una copia de la orden, sentí que me temblaban las rodillas. No por lo que decía, sino por lo que no decía. No había ningún error, ninguna confusión. Mi nombre completo, mi dirección, el contacto de mi jefe, mi horario semanal. Alguien cercano a mí había escrito este informe. Alguien que me conocía. Alguien en quien confiaba. La verdad tardó días en salir a la luz. Semanas de silencio. Entonces el abogado, el que me visitó con ojos cansados y voz firme, lo dijo con claridad. Era mi hermano mayor, aquel a quien le envié dinero durante años, aquel con quien trenzaba el cabello de niños bajo el árbol de mango, el que me tomó de la mano el día que murió nuestro padre. Ese hermano había presentado la denuncia. El abogado me mostró la presentación digital, el registro de correos electrónicos, la declaración jurada que afirmaba que vivía y trabajaba ilegalmente en Dallas, que era una carga para el sistema y que no estaba dispuesto a integrarme. Leí esas palabras una y otra vez, sin poder creer que vinieran de la misma persona a la que una vez protegí de los puños de mi padrastro. Se me enfrió el estómago. Él me había utilizado. Todos esos años le envié dinero. Contesté sus llamadas nocturnas. Compré útiles escolares para sus hijas cuando él no podía. Me dio las gracias. Me llamó su ángel. Me prometió que vendría algún día. Nunca lo hizo. Y ahora entendí por qué. Estaba solicitando la residencia. Necesitaba demostrar cooperación, buena conducta moral y contribución a la seguridad de la comunidad. ¿Y qué mejor manera de demostrarlo que entregar a alguien sin papeles, sin defensa y sin poder? Él cambió mi vida por una tarjeta verde. Y lo más cruel, lo hizo el día del cumpleaños de Mateo. Hay traiciones que cortan limpio.
Esta no fue una de ellas. Fue una hemorragia lenta, un dolor sordo que se extendió por cada recuerdo que tenía de él. Recordé cómo veíamos series estadounidenses dobladas al español, imaginando que algún día viviríamos en grandes ciudades y tendríamos grandes sueños. Recordé su risa, cómo me daba dulces a escondidas cuando mi madre no veía. Recordé cómo, cuando me fui a la frontera, me dio un colgante barato y me dijo: «No olvides quién eres». No lo había hecho, pero claramente lo había hecho. Ese colgante lo tenía guardado en un pequeño joyero detrás de mis utensilios de repostería. Había planeado dárselo a Mateo algún día, no porque tuviera valor, sino porque provenía de alguien que creía que me amaba. Ahora parecía veneno. Me senté en esa fría celda de detención e intenté encontrarle sentido. Intenté justificarlo de alguna manera. Quizás estaba desesperado. Quizás no sabía qué me sucedería. Quizás. Pero esa palabra no hizo nada para suavizar el golpe. Porque las decisiones importan. Y él eligió traicionarme. No solo me traicionó a mí, traicionó a Mateo. Un niño que lo llamaba tío, que le preguntaba por qué nunca lo visitaba, que una vez nos dibujó a todos cenando juntos bajo luces de colores y escribió «Mi familia» en la parte superior. Rompí esa foto la noche que me enteré. No porque lo odiara, sino porque ya no podía creer en ese sueño. Hay algo particularmente cruel en la traición envuelta en la familia. Sacude tus cimientos. Te hace cuestionar tu valor, tu juicio, tus recuerdos. Te hace temer volver a confiar. Y ese miedo es aún más aislante que las paredes de una celda. Empecé a encerrarme en mí misma. Dejé de hablar con las otras mujeres, dejé de comer. Mi cuerpo seguía allí, pero mi espíritu se había retirado. No quedaba nada que proteger, ni siquiera la dignidad, hasta que me acordé de Mateo, sus ojos, su voz, sus manitas aferrándose a las mías por la noche. No sabía qué había hecho su tío, no sabía por qué había desaparecido su madre, pero estaba esperando. Yo lo sabía, estaba esperando. Y no podía dejar que la traición me definiera. Así que le pedí al abogado que investigara más a fondo. Quería cada detalle, quería ver el historial, quería entender exactamente cómo alguien que una vez me llamó hermana podía mirar a una cámara y decir que yo era un peligro. Y lo que encontramos fue aún más oscuro. No era solo mi hermano. Había trabajado con un notario, alguien que se hacía pasar por consultor de inmigración. Alguien conocido en ciertas comunidades por ayudar a la gente a presentar documentos a cambio de favores, dinero, propinas, nombres. Me había comercializado como moneda de cambio, un favor a cambio de una firma, una hermana para el estatus. Me hizo sentir mal, pero también me dio energía, porque ahora lo sabía, y saber es poder. Empecé a documentarlo todo, cada mensaje que recibí de él, cada transferencia que envié, cada llamada, cada foto. Hice una carpeta para el abogado y la titulé Prueba de que importé. Puede sonar dramático, pero para alguien como yo, el papel es poder. La evidencia es una armadura. Las historias son escudos. Si alguna vez te ha traicionado alguien que creías que te protegería, si alguna vez has tenido que recomponerte tras darte cuenta de que el amor no siempre significa lealtad, comparte tu verdad. Comenta, mi dolor tiene nombre, porque mereces ser escuchado. Todos lo merecemos. Y si crees en convertir las heridas en testigos, suscríbete. No solo para escuchar, sino para formar parte de un espacio donde historias como las nuestras encuentran la dignidad que les fue negada. Era extraño lo rápido que el cuerpo aprende a vivir en cautiverio. En cuestión de horas, las paredes dejaron de resultar extrañas. El olor a lejía, sudor y desesperación institucional se instalaba en la piel como un perfume indeseado. Las luces nunca se apagaban, no del todo. Incluso cuando se atenuaban, zumbaban sobre nuestras cabezas como una advertencia de que dormir nunca sería fácil. No había relojes, no había sentido del tiempo. Las comidas llegaban en bandejas de plástico que podían ser el desayuno o la cena. Adivinábamos la hora según la temperatura de la comida y el humor de los guardias. Algunas mujeres contaban los días con marcas en la pared. Yo no. Dejé de necesitar saber cuántas mañanas habían pasado sin la voz de Mateo. La celda que compartía era pequeña.
Suelo de cemento, literas de acero, un baño sin privacidad. La llamaban cápsula, como si fuera algo seguro. Pero era solo una caja que silenciaba nuestras vidas. La compartí con otras 2 mujeres. Una apenas hablaba inglés. La otra apenas hablaba nada. Nos comunicábamos con miradas, con frases prestadas, en el lenguaje común de la supervivencia. Por la noche, me envolvía en la manta fina que nos dieron y cerraba los ojos, imaginando que era el viejo edredón de Mateo, el de estrellas y naves espaciales. Imaginaba su voz contándome sobre la escuela, su entusiasmo por los concursos de ortografía y los partidos de fútbol. Intentaba aferrarme a su voz diciendo «mamá», como si fuera su palabra favorita. Los primeros días les pedí a los guardias que me informaran. ¿Podría llamar a alguien? ¿Podría enviar una carta? ¿Podría simplemente avisarle a mi hijo que estaba viva? Dijeron que tal vez. Más tarde. Ahora no. Al final dejé de preguntar. Nos trataron como si ya nos hubiéramos ido. Como si no existiéramos más allá de ese edificio. Como si ser indocumentado significara no merecer la humanidad. Los guardias no nos golpearon, no gritaron, pero su silencio hirió más que la crueldad. Evitaron mirarnos. Nos dieron de comer como si fuéramos fantasmas. Nos vigilaban, pero no nos veían. Nos contaban, pero no nos reconocían. Nos procesaban como paquetes en un almacén. Algunas mujeres rezaban, otras se mecían hasta dormirse. Algunas se resistían, discutían, exigían, pero la mayoría simplemente nos quedamos en silencio. No fue solo el confinamiento lo que nos quebró, fue el despojo de nuestra dignidad, que nos dijeran cuándo comer, cuándo dormir, cuándo ducharnos, que nos obligaran a usar el mismo uniforme pálido todos los días, sin maquillaje, sin aretes, sin espejos. Olvidas tu aspecto, y luego olvidas quién eres. Una tarde, durante lo que llamaban recreo, me senté en el patio, rodeado de muros de hormigón y alambre de púas. El sol me resultaba desconocido. Vi un pájaro posarse en el borde de la cerca y me pregunté si sabría lo afortunado que era. Hacía semanas que no veía un árbol. No había tocado la hierba. Había olvidado el olor de las flores. Una mujer a mi lado susurró: «Mi hijo acaba de cumplir 5 años». Se le quebró la voz. Ni siquiera me dejaron llamar. Asentí, pero no dije nada. ¿Qué podía decir? ¿Que lo sabía? ¿Que lo entendía? Todos lo entendíamos. Y ese conocimiento nos pesaba, un dolor tan personal y a la vez tan colectivo que casi parecía sagrado. No éramos solo mujeres, éramos madres, hijas, hermanas, cada una con alguien esperando, cada una con una vida en pausa al otro lado de esos muros. Empecé a escribir cartas en mi cabeza, a Mateo, a mi madre, a mí misma. Imaginaba lo que diría si tuviera la oportunidad. Inventaba historias a partir de los recuerdos. Reescribía el pasado para darme fuerzas. Querido Mateo, hoy recordé aquella vez que me hiciste reír tanto que se me cayó una bandeja entera de cupcakes. Tenías 3 años. Dijiste que el glaseado parecía nubes e intentaste comértelo con la cara. A veces susurraba esas cartas en mi almohada, como una oración, como si mis palabras pudieran encontrarlo en el viento. Lo peor no era el aburrimiento. Era la espera. Esperar noticias. Papeleo. El siguiente paso. Nadie te decía lo que pasaba. Simplemente existías, día a día, en un sistema diseñado para hacerte desaparecer poco a poco. Entonces, una mañana, llamaron mi nombre. Lucía Martínez. Me quedé paralizada. Mis piernas se negaban a moverse. Una de las guardias chasqueó los dedos. «Vamos». Me acompañaron por un pasillo, pasando por puertas cerradas y miradas que no me miraban. Me llevaron a una pequeña habitación con una mesa de metal y 2 sillas. El abogado estaba allí. No sonrió. Parecía cansado, pálido, como si no hubiera dormido. Me entregó un papel. «Tienes 30 días», dijo, «a menos que podamos apelar». Leí las palabras lentamente. Salida voluntaria, deportación, aviso final, 30 días. 30 días para empacar una vida, 30 días para despedirse, 30 días para preparar a un niño para perderlo todo. Pero ¿cómo se prepara a un niño para perder a su madre? El abogado volvió a hablar, esta vez con más suavidad. Quizás tengamos una oportunidad, una solicitud de suspensión, basada en Mateo, su certificado de nacimiento,
su derecho a quedarse. Lo miré, apenas respirando. ¿Hay esperanza? No respondió directamente. Hay papeleo, y quizás un juez comprensivo. Tal vez. Esa palabra otra vez. Firmé el formulario. ¿Qué más podía hacer? Era luchar o desaparecer. Y le había prometido a Mateo que nunca me iría sin luchar. Esa noche lloré por primera vez en días. No por miedo, sino porque sabía lo que estaba en juego. Lloré por la vida que construimos en secreto, por cada fiesta de cumpleaños, cada cuento para dormir, cada dibujo con tiza que hicimos juntos. Lloré por los muros que ahora se interponían entre nosotros y la cruel maquinaria que amenazaba con borrarlo todo. Pero también lloré con algo más en el pecho. Enojo. Era silencioso, firme, agudo. No del tipo que te hace gritar, sino del tipo que te hace ponerte de pie. Del tipo que impulsa a las madres que ya han perdido demasiado. Del tipo que convierte el miedo en resistencia. Si alguna vez te has quedado en silencio mientras el mundo te olvidaba, si alguna vez has gritado contra una almohada porque era el único lugar seguro que quedaba, te veo. Deja un comentario con las palabras: no desapareceré, porque tu presencia importa, tu historia importa. Y si crees que nadie debería desaparecer sin ser escuchado, suscríbete. Esto es más que un canal. Es un recuerdo, una voz, una postura. Cuando me dejaron llamarlo, me temblaban tanto las manos que apenas podía sostener el teléfono. Habían pasado 16 días, 16 amaneceres sin ver su sonrisa, 16 noches sin leerle su cuento antes de dormir ni susurrarle que estaba a salvo. Cuando la línea se conectó, hubo un segundo de silencio antes de oír su respiración. Una inhalación suave y confusa. Mateo, susurré, como si su nombre fuera lo único que me mantenía unido. ¿Mamá? Su voz se quebró como si la hubiera estado conteniendo demasiado tiempo. Me rompí. Las lágrimas corrían silenciosamente por mi rostro mientras luchaba por mantener la voz serena. No quería que me oyera desmoronarme. Pero, ¿cómo le dices a un niño que estás bien cuando tu mundo se derrumba? ¿Dónde estás?, preguntó. Hice una pausa. Estoy en un momento donde me hacen muchas preguntas, dije, eligiendo cada palabra con cuidado. Pero estoy bien, y pienso en ti cada segundo. Hubo una pausa. Luego, en voz baja, preguntó: ¿hice algo mal? Esa pregunta me atravesó como un cristal. No, mi amor, dije rápidamente. No, esto no es por ti. Es porque algunas personas no entienden nuestra historia. Pero vamos a arreglarlo. Te lo prometo. ¿Vienes a casa? Esa palabra, hogar, ya no sabía qué significaba, pero dije que sí. Porque eso es lo que hacen las madres. Decimos que sí, incluso cuando la verdad está enterrada bajo montañas de incertidumbre. Le dije que siguiera leyendo, que siguiera dibujando, que ayudara a la señorita Rosa con el jardín, como habíamos planeado. Le dije que recordara lo que siempre decía, que la valentía no consiste en no tener miedo nunca. Se trata de hacer lo correcto incluso cuando lo tienes. Me preguntó si podía enviarme uno de sus dibujos. Cerré los ojos y lo imaginé antes de que lo describiera. Una casa, un pastel, 2 personas tomadas de la mano bajo un gran sol. Dije que sí. Le dije que lo colgaría junto a mi cama. La llamada terminó demasiado pronto. Siempre termina. Pero esos 5 minutos recompusieron algo dentro de mí. Después de eso, empecé a luchar con más fuerza. No solo por mí, sino por Mateo. Hablaba con el abogado cada vez que podía. Reuní todos los documentos que se me ocurrieron. Actas de nacimiento, premios escolares, cartas de familias con las que había trabajado, fotos nuestras celebrando las fiestas, horneando juntos, haciendo la tarea en el suelo de la cocina. Escribí una declaración, mi historia, en mis propias palabras. La escribí en español y la traduje al inglés con la ayuda de un voluntario. No me contuve. Escribí sobre mi infancia, sobre cruzar el desierto, sobre el miedo, los sacrificios y el amor que moldearon cada decisión que tomé. Lo enviamos todo. Luego esperamos. Esa espera era una especie de prisión. Todos los días buscaba señales. Un guardia caminando más rápido, un papel en la mano, un susurro entre el personal. Nada, solo más silencio. Pero una tarde me llevaron a otra habitación. No a la fría celda de entrevistas, sino a un espacio un poco más cálido con una silla polvorienta y una caja de pañuelos sobre la mesa.
El abogado se sentó frente a mí y respiró profundamente. Ha habido movimiento, dijo. Apreté el borde de la mesa. La solicitud de suspensión aún está en revisión. Pero un periodista está haciendo preguntas. Parpadeé. ¿Qué quieres decir? Una periodista. De alguna manera se enteró de tu caso. El cumpleaños, el arresto, la traición. Quiere hablar contigo. Mi instinto me decía que no. Hablar con los medios significaba exponerme, y exponerse siempre había significado peligro. Pero algo me detuvo. Tal vez era la voz de Mateo en mi oído. Tal vez era el recuerdo de todas las otras mujeres que había conocido detrás de esos muros, cada una borrada por un sistema que prosperaba gracias al silencio. Quizás simplemente estaba cansado de esconderme. Así que dije que sí. Concertaron una llamada telefónica. Hablé con la periodista durante 20 minutos. Su voz era suave, pero sus preguntas, agudas. Quería comprenderlo todo, no solo los hechos, sino también la sensación, lo que significaba vivir con miedo, ser traicionado por la familia, ser separado de tu hijo el único día que te permitiste tener esperanza. Le conté todo. Al final de la llamada dijo, la gente necesita escuchar esto. No sabía si lo creía, pero una parte de mí quería que fuera verdad. Una semana después, salió el artículo. No lo vi, pero otro detenido me mostró una copia impresa de internet. Tenía mi nombre, el de Mateo, una foto del pastel que le había preparado para su cumpleaños, tomada de mi viejo teléfono y compartida por un amigo que, de alguna manera, la había conservado. El título decía, El peor cumpleaños de una madre. La noticia se difundió. Podía sentirlo. Recibimos más llamadas. Grupos de derechos humanos empezaron a hacer preguntas. Incluso algunos políticos locales se involucraron. Los guardias empezaron a tratarme de forma diferente. Ya no sonreían, pero tampoco me ignoraban. El abogado volvió a visitarme. Nunca lo había visto tan esperanzado. Están escuchando, dijo. No significaba que fuera libre, pero sí que ya no era invisible. Y eso lo cambió todo. Hay poder en ser visto. Incluso cuando te aterroriza, incluso cuando te cuesta el sueño y la seguridad, porque ser visto significa que a alguien le importa lo suficiente como para mirar. Y en un sistema creado para borrarte, eso por sí solo es una pequeña rebelión. Así que seguí hablando. Le escribí otra carta a Mateo. Esta vez no mentalmente, sino en papel. Le dije que estaba luchando, que unos desconocidos nos ayudaban, que su mamá había encontrado su voz. Dibujé un pequeño sol en la esquina, como el que siempre dibujaba para mí. Dije, cuando tengas miedo, mira el sol. Ahí es donde vive mi amor. Si alguna vez has tenido que elegir entre el silencio y la supervivencia, si alguna vez has encontrado coraje en las grietas de la desesperación, comparte tu verdad en los comentarios. Escribe, elegí ser vista. Que ese sea tu eco. Y si crees que vale la pena luchar por historias como esta, suscríbete. No por el algoritmo, sino por las mujeres que aún no tienen nombre en las noticias. Sostuve ese papel arrugado en mis manos temblorosas, el que tenía su nombre impreso bajo el mío, y recordé el momento en que creí haber encontrado seguridad. Había creído en la promesa de libertad en un nuevo país. Creí que mi sacrificio compraría seguridad para mi pequeño, y creí que el miedo que nos atormentaba algún día podría descansar. Pero la esperanza nunca es infalible. Es porosa, se filtra, se dobla hasta que algo cede. Cuando entré a la sala ese día, llevaba un vestido que compré el día de cobro. Era azul, de algodón suave, modesto y limpio, pero me parecía una armadura. Me senté en esa silla y observé cómo el juez hojeaba las páginas, le hacía preguntas al abogado y miraba las fotocopias que había traído. El certificado de la escuela de Mateo que demostraba su asistencia perfecta, las fotos de nosotros celebrando la Navidad con otras familias, los recibos del dinero que había enviado a casa en Oaxaca. Miré por la ventana, un árbol que no podía tocar y un pájaro que volaba libremente, preguntándome cómo conocía el mundo más allá de la jaula en la que vivía. Cuando el juez me preguntó por qué había venido a este país, hablé con la voz de cada mujer cuyos pasos resuenan en rincones donde nadie mira. Hablé del árbol de mango de mi pueblo. Hablé de la noche en que me fui con solo una mochila y la respiración entrecortada. Hablé de cómo hacía pasteles en cocinas diminutas,
de cómo enviaba parte de cada sueldo a mi madre, que esperaba el día en que su hija se levantara, y cuando hablé del rostro de mi hijo, de su corazón de 8 años esperando el regreso de su madre, sentí que la habitación cambiaba. El abogado susurró más tarde que los jueces ven las métricas. La asistencia perfecta es un número, las horas de voluntariado comunitario son un número. Pero la voz humana, el sonido de una madre luchando, no se puede cuantificar. Después, me senté en el pasillo, con el eco de los pasos, y me pregunté cuánto tiempo había pasado para que alguien escuchara mi historia antes de que llegara al corazón. Ese día volví a la celda sintiendo algo desconocido, alivio. Pero incluso el alivio sabe raro tras las rejas, porque significa que sigues aquí esperando. A la mañana siguiente me llamaron para procesarlo. Empaqué mis pequeñas pertenencias. Fotos de Mateo con su corona azul, un dibujo de un cohete con nuestros nombres y un collar de mi abuela que casi había olvidado. Las metí en una bolsa con cierre hermético y la apreté contra mí como si me llevara el alma. Me duché con agua fría, sin hacer caso de que los azulejos se sintieran como acero. Me puse el uniforme que me dieron, verde pálido. Mi nombre y número A estaban prendidos al frente. En el patio observé a otras madres. Una sostenía una foto de su hijo, que vivía con unos familiares. Otra tarareaba canciones de cuna en voz baja. No hablamos, no hacía falta. Reconocimos el miedo y la esperanza en los ojos de las demás. Esa tarde, un oficial vino y me dijo que podía ver a Mateo en video. En la pequeña sala de visitas, acerqué una silla al monitor. Busqué su rostro, su sonrisa. Y allí estaba. Saludó. Había coloreado un nuevo dibujo. Los crayones garabateaban como fuegos artificiales. Lo vi levantar el papel. El sol, un cohete, 2 figuras. Nos reconocí bajo el gran círculo amarillo. «Mamá», dijo. Esa sola palabra me reventó algo dentro. Me dijo que estaba aprendiendo a multiplicar. Quería ser abogado algún día para poder ayudar a gente como yo. Yo quería abrazar la pantalla. En cambio, le dije que era valiente. Le dije que lo quería. Y le dije que tuviera el dibujo listo, porque algún día lo colgaríamos juntos. Al terminar la sesión, mis piernas se sentían demasiado débiles para mantenerme en pie. Pensé que me derrumbaría, pero algo me mantuvo en pie. Una promesa que le hice cuando nació. Nunca lo dejaría sin luchar. Esa noche cerré los ojos y nos vi. En una casa sin cerraduras, en un jardín con césped verde, en un mundo donde la palabra deportación no existía. No sabía cómo llegaríamos allí. No sabía si sería yo quien nos llevaría, pero sabía que habíamos empezado a movernos. Si alguna vez has visto a alguien a quien amas a través de una pantalla y te has preguntado si volverá a ser real, comparte tu historia. Escribe, yo también estoy esperando abajo para que nuestras voces se encuentren. Y si crees en la justicia y en la travesía por la oscuridad, suscríbete. Cada suscripción es una luz en un lugar construido sobre sombras. El día que abrieron la puerta y me llamaron, algo dentro de mí se cerró en lugar de abrirse. Había esperado ese momento, rezado por él, lo había imaginado de 1000 maneras. Pero cuando llegó, no sentí alegría, sentí miedo. Una guardia me entregó una bolsa con mis pertenencias. Ropa doblada sin cuidado, zapatos guardados como si fueran cosas nuevas. Mis documentos, unas fotos arrugadas de Mateo, el pequeño collar de oro con la letra M que creía haber perdido. Me dijo que tenía 15 minutos para cambiarme, firmar los formularios y salir. Salir. Parecía tan sencillo. Pero la libertad tras el cautiverio no es fácil. Es un golpe. Me vestí despacio, con las manos rígidas e inseguras, como si hubieran olvidado cómo moverse para algo que no fuera sobrevivir. La ropa no me quedaba como recordaba. Incluso mis propios vaqueros se sentían extraños contra mi piel, como la vida de otra persona. En la última puerta, firmé mi nombre en una hoja de autorización. El bolígrafo se me resbaló de la mano. Hacía tanto tiempo que no escribía con libertad. Miré las letras de mi nombre y sentí una extraña mezcla de orgullo y dolor. Lucía. Un nombre que había sobrevivido a cosas que la mayoría de la gente no creería. Afuera, el sol me dio como una bofetada. Era demasiado brillante, demasiado amplio. El cielo parecía irreal. Había soñado con este momento,
pero el mundo parecía demasiado rápido, demasiado ruidoso. Quería llorar, pero no me quedaban lágrimas. No hubo fiesta de bienvenida, ni cámaras, ni celebración. Solo yo, una mochila y un papel que decía que tenía 90 días para volver a comparecer ante el tribunal. Respiré profundamente y bajé de la acera. Una voluntaria de un grupo local de apoyo había accedido a reunirse conmigo. Se llamaba Karina. Llevaba un cardigan amarillo y sostenía una taza de café como si fuera una linterna. Al verme, no hizo preguntas. Simplemente me abrió los brazos y caí en ellos. Me llevó a un pequeño apartamento de una feligresa que abría sus puertas a mujeres como yo. Las paredes eran beige. El sofá olía a lavanda. El silencio interior era apacible, no hueco. Por primera vez en meses, dormí en una cama con sábanas. Esa noche no soñé. Solo me dejé llevar. A la mañana siguiente llamé a Mateo. Él respondió al primer timbre. ¿Mamá? Su voz sonaba más vieja, como si las semanas separados lo hubieran agotado. Me contó que había seguido dibujando todos los días, que había escrito mi nombre en cada dibujo, que le dijo a su maestra que iba a volver y que ella rezaría por nosotros. Él me preguntó si ahora estaba a salvo. Hice una pausa. Luego dije, estoy aquí. Eso significa que estamos a medio camino de la seguridad. No estaba lista para explicarle todo, que estaba fuera, pero no libre, que aún podían regresarme, que solo faltaba una cita para que me borraran de nuevo. Pero no necesitaba decírselo. Él lo entendía. Los niños como Mateo crecen rápido en la sombra. Quedamos en vernos ese fin de semana. Karina dijo que me llevaría. Me quedé mirando la fecha marcada en el calendario, como si fuera un milagro a punto de ocurrir. Mientras tanto, tuve que reconstruir desde cero. No tenía trabajo, no tenía cuenta bancaria, no tenía identificación, pero tenía tiempo y un poco de espacio. Y lo más peligroso que un sistema como este teme, una voz. Karina me ayudó a contactar con un equipo legal pro bono. Tomaron mi caso y comenzaron a preparar una nueva apelación. El argumento era simple. Era madre de un niño ciudadano estadounidense. Tenía raíces en la comunidad. No tenía antecedentes penales, y el daño de separarnos de nuevo sería irreparable. Recopilamos cartas de los profesores de Mateo, de las familias para las que había limpiado casas, de la iglesia que visitaba a veces. Cada una decía lo mismo con palabras diferentes. Ella pertenece aquí. También empecé a asistir a grupos de apoyo, salas llenas de otras mujeres que habían pasado por lo mismo. No necesitábamos explicar nuestros silencios, nuestras cicatrices, nuestros hábitos. Los reconocíamos en cada una. Una mujer, Alma, dijo algo que me quedó grabado. Nos dejaron ir, dijo, pero no esperan que nos levantemos. Eso fue todo. Esa era la verdad. Creían que con liberarnos bastaba, que devolvernos el cielo nos haría olvidar la jaula. Pero lo que no sabían era que sobrevivir te hace más ruidoso, no más pequeño. Empecé a hablar más, a escribir, a compartir. Di una entrevista a un podcast local. La presentadora fue amable, pero directa. Me preguntó qué se sentía al ser traicionada por la familia, qué se sentía cuando tu hijo veía cómo se derrumbaba tu mundo. Respondí a cada pregunta con la calma de quien no tiene nada que perder. Dije, la traición rompe huesos que no sabías que podían doler, pero el amor los reconstruye. Dije, no sé si me quedaré, pero sé que no me iré sin hacer ruido. Ese episodio se compartió en foros. Otras mujeres empezaron a escribirme. Algunas me dieron las gracias. Otras dijeron que nunca habían hablado de lo que les había pasado hasta ahora. Una mujer envió una foto de su hijo dibujando un sol igual al de Mateo. Dijo, me recordaste que sigo siendo madre, aunque siga luchando. Ese fue el momento en que comprendí que mi historia no era solo mía. Era un mapa para otros, una luz en la oscuridad, un recordatorio de que incluso los quebrantados pueden liderar. Todavía tenía noches sin dormir, cuando el sonido de pasos afuera me aceleraba el corazón, cuando me estremecía al oír que llamaban a la puerta. El trauma no se va con facilidad, perdura, se esconde en los rincones, pero estaba aprendiendo a vivir con ello sin dejar que me definiera, y a medida que se acercaba la fecha del juicio, me di cuenta de algo más. No se trataba de demostrar que era inofensivo, se trataba de demostrar que yo importaba.
Y si estás escuchando esto y alguna vez has tenido que empezar de cero cargando con el peso de todo lo que casi te aplasta, di tu verdad. Escribe "sigo aquí" en los comentarios, porque tu presencia es resistencia. Y si quieres que estas historias sigan encontrando a quienes las necesitan, suscríbete. No porque ayude a un canal, sino porque ayuda a alguien más a creer que no está solo. La mañana de la audiencia, me desperté antes del amanecer. El cielo al otro lado de la ventana seguía envuelto en gris, como si él también no hubiera decidido si estaba listo para salir. Me paré frente al espejo del baño prestado, cepillándome el pelo lentamente, recogiéndolo como mi madre solía hacerlo cuando era niña. Quería parecer firme, tranquila, como alguien a quien no pudieran borrar. Me puse un vestido negro sencillo, sin joyas, solo la cadena de oro con la letra M de Mateo, escondida bajo el cuello. Me miré al espejo y susurré una oración en voz baja, no por un milagro, sino por fuerza, de esas que no se desmoronan ante el silencio. Karina me llevó al juzgado. Las calles parecían normales, gente paseando perros, tomando café, esperando en los semáforos. Todo demasiado normal para un día que parecía que podría decidir mi futuro. Dentro de la sala, el aire era más frío de lo que recordaba. El juez no era el mismo de antes. Este parecía severo, pero no cruel. De esos rostros que escuchan antes de reaccionar. Eso me dio esperanza, pero solo un poco. El fiscal empezó recitando hechos como balas. Mi entrada indocumentada, mis años sin estatus, la detención, la notificación de deportación. No mencionaron a Mateo por su nombre. Simplemente lo llamaron el niño, como si fuera una línea en un formulario, no un niño con sueños y un equipo de fútbol favorito. Entonces, mi abogado se puso de pie. Habló con claridad y firmeza. Me describió no como un caso, sino como una persona, una madre, una trabajadora, una vecina. Le entregó al juez fotos, certificados escolares, cartas, el artículo del periodista, la petición firmada por más de 3,000 personas pidiendo una suspensión. Leyó fragmentos de mi declaración, mis propias palabras, las que había escrito a ciegas. Cuando habló de Mateo, bajé la mirada. No quería que el juez me viera llorar, pero me temblaban las manos. El abogado terminó con una frase que jamás olvidaré. Dijo: "Pedimos al tribunal no solo que revise la ley, sino que recuerde el precio de su silencio. Este niño ya ha perdido demasiado". Luego fue mi turno. Me preguntaron si tenía algo que decir. Me puse de pie. Mis piernas se sentían como papel. Miré al juez y hablé despacio. Le dije que había venido porque creía en la seguridad, que trabajaba a diario para darle a mi hijo una vida sin miedo, que no quería lástima, quería justicia. Dije: "No pido que me salten la fila, pido que no me borren de la vida de mi propio hijo". Terminé con una verdad que había llevado conmigo desde el principio. Mi hijo nació en esta tierra, pero fue criado por amor, y ese amor lleva mi nombre. Cuando volví a sentarme, la sala estaba en silencio. El juez tomó notas, asintió y dijo que emitiría una decisión por escrito en los próximos días. Eso fue todo. No hubo una respuesta definitiva, solo una sala de espera disfrazada. De vuelta afuera, la luz era demasiado intensa. Parpadeé para protegerme. Karina me sujetó del brazo. No hablamos de camino a casa. No hacía falta. Los siguientes días fueron insoportables. Cada llamada a la puerta me daba un vuelco el corazón. Cada número desconocido en mi teléfono me hacía sudar las palmas de las manos. Cocinaba para mantener las manos ocupadas. Doblaba la ropa como si la tela me susurrara consuelo. Le leía a Mateo sus cuentos para dormir por videollamada, fingiendo que todo era normal. Le dije que estaría allí pronto, pero no sabía si eso era cierto. Entonces llegó la llamada. La voz de mi abogado era tensa, pero firme. «Lo conseguimos», dijo. Al principio no entendí. Repitió. El juez concedió una suspensión. Las palabras flotaban en el aire como una canción que no estaba seguro de poder escuchar. No me estaban deportando, ni ahora, ni hoy. Me fallaron las rodillas. Me senté en el suelo de la cocina y lloré con las manos en la frente. No porque la pelea hubiera terminado, sino porque, por primera vez, tenía espacio para respirar. Más tarde esa noche, Mateo y yo bailamos en nuestras casas. Puse su canción favorita en el altavoz.
Se mecía con su perro de peluche y me dijo: «Lo sabía, mamá. Sabía que te dejarían quedarte». Ese fue el momento en que me di cuenta de que incluso la esperanza aprende a hablar. Sabía que no era el final. La suspensión era temporal. Habría más audiencias, más papeles, más espera. Pero tenía algo que antes no tenía. Un récord, una comunidad, un nombre que la gente ahora recordaba. Y sobre todo, tiempo. Tiempo con mi hijo. Tiempo para reconstruir. Al día siguiente, conseguí un trabajo limpiando oficinas por la noche. Un trabajo tranquilo, un trabajo estable, un trabajo honesto. No importaba lo que hiciera. Lo que importaba era estar allí para hacerlo. También empecé a asistir a las reuniones comunitarias, a hablar cuando me lo pedían, a ayudar a otros a presentar sus documentos, a compartir mi historia no como una advertencia, sino como un hilo de esperanza. Un día, después de que hablé, una muchacha joven se me acercó. Dijo: «Mi mamá sigue dentro, pero tu historia me hace pensar que ella también puede volver a casa». La abracé. Y en ese momento supe que la supervivencia se convierte en un propósito cuando se comparte. Si alguna vez has esperado a que alguien dijera tu nombre como si fuera importante, o has luchado por mantenerte visible en un mundo que intentaba olvidarte, escríbelo en los comentarios. Di: «No soy una sombra. Deja que otros encuentren tu luz». Y si crees que voces como la mía merecen ser escuchadas, suscríbete, no solo por mí, sino por la próxima madre que necesita saber que no es invisible. Hay momentos en la vida que nunca se van del todo. Los llevas no en la memoria, sino en la respiración, en los huesos, en la forma en que se curvan los hombros al oír que llaman a la puerta. Llevo conmigo ese cumpleaños, ese pastel, ese golpe, la sensación fría del metal en mis muñecas, el silencio de los ojos de Mateo observándome desde el pasillo. Ese momento se convirtió en la línea entre quién era y quién tenía que convertirme. Pero aquí estoy, todavía respirando, todavía de pie. No todos los días han sido luminosos. Algunas mañanas me despierto y tengo que recordarme a mí mismo que no he vuelto a esa celda, que las paredes ya no me oprimen, que la risa de Mateo desde la otra habitación es real, no un recuerdo al que me aferro. Todavía me estremezco cuando veo las luces de la policía. Todavía bajo la voz cuando hablo español en público. Pero esos instintos ya no me dominan. Son recordatorios de lo que he sobrevivido, no cadenas que me atan. Mateo crece muy rápido. Sus zapatos no le quedan bien por mucho tiempo. Sus preguntas son más agudas. A veces me pregunta sobre ese día, sobre lo que pasó, por qué. Y siempre le digo la verdad, moldeada con cariño por el amor. Le digo que le arrebataron a su madre, pero que ella encontró la manera de volver. Le digo que la justicia no siempre es rápida, pero que la verdad, cuando se dice suficientes veces, empieza a resonar. Guarda en una carpeta todos los dibujos que hizo mientras yo no estaba. El sol con nuestros nombres, el cohete, la casa con 2 monigotes tomados de la mano. Añadió uno nuevo la semana pasada, una sala de tribunal con un gran corazón encima. Dijo: «Este es para el juez que escuchó». Y pienso en eso a menudo, en las personas que decidieron escuchar, la mujer que escribió el artículo, quienes firmaron la petición, quienes enviaron notas a mi abogado, los desconocidos que dijeron mi nombre cuando yo mismo no podía decirlo lo suficientemente alto. A todos los que escucharon esta historia, a los que se quedaron hasta el final, a los que dejaron que mi voz resonara en sus oídos durante unos minutos de su día, gracias. No tienen idea de lo que eso significa para alguien que una vez fue olvidado. No sé qué nos deparará el mañana. Aún quedan audiencias, aún hay papeleo, aún hay miedo, pero también hay comunidad, conexión, resistencia, y eso es lo que nos salva. No se trata solo de la libertad de una mujer, se trata de todas las demás que aún esperan ser llamadas, que aún intentan aferrarse a la esperanza en lugares donde nadie las mira a los ojos. Así que si sigues aquí, observando, escuchando, compartiendo esta historia, por favor, deja un comentario abajo, comparte tu opinión, escribe. Nadie desaparece bajo mi supervisión, porque tus palabras, al igual que las mías, importan. Y si esta historia te conmovió, te hizo llorar, te hizo pensar en alguien que amas
¿O te dio ganas de hacer más? Suscríbete. No por mí. Por la próxima voz que espera ser escuchada. Por la próxima madre. La próxima hija. La próxima familia que necesita saber que alguien la escucha. Gracias por tu corazón. Por tu tiempo. Por el poder silencioso de tu empatía. Haz clic en el siguiente video que está a punto de aparecer. Te espera otra historia. Y quizás, solo quizás, sea la que haga que alguien se sienta visto por primera vez. Hasta entonces, recuerda esto. Me llevaron, me silenciaron, casi me borraron, pero todavía estoy aquí, y tú también.